Vamos a orar para iniciar. Creo que alguien allí en el chat está preguntando, hermanos, si ustedes pueden contestarle, los hermanos me ayudarían muchísimo. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan bien? Sí, pastora. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, hermana, sí se escucha bien. Sí le ¿Qué, escuchamos. Escucha bien, pastora. qué le puse pausa? Bueno, le puse silencio porque me están entrando mensajes y no sé si se escucha también. Bueno, vamos a orar, hermanos, en ese momento. Padre del cielo, una vez más, Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, a diferentes distancias, Señor, pero con un mismo sentir, con un mismo propósito, Señor, que es aprender de tu palabra, Señor. De antemano, Señor, yo sé que a nosotros primeramente nos ministras, Señor, como maestros, y Señor, queremos que también lo que has dispuesto, Señor, en tu corazón, mi Dios, podamos ponerlo por obra, Dios, ese propósito que tú deseas, Señor, para nosotros. Y tu propósito, Señor, pueda verse cumplido en nuestra vida. Señor, queremos ser tus labios, Señor, queremos ser tus manos, queremos ser tus ojos, tus brazos, Padre eterno, para poder, Señor, hacer lo que nos llamas a hacer, Señor. Y en esta noche, Dios, queremos aprender de tu palabra para poder ser buenos siervos tuyos, Señor, que no solamente, Señor, atesoren tu palabra, sino que podamos poner en práctica día con día, Dios, lo que nos enseña. Nos ponemos en tus manos, Señor, pon tus manos a cada alumno, Dios, y te pedimos que nos ministres en esta noche, Dios. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das, por este aire fresco que tú nos permites, Señor, por la lluvia, por todas estas bendiciones, Señor, que son incontables, Dios. Son muchas cosas por las cuales queremos decirte, Señor, pero hoy te podemos decir gracias, gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces nos quedamos con la parte 2 de preparándonos para servir en el llamado para servir a Dios. Vimos, hermanos, en la clase anterior, Pastora, creo ustedes, que todavía no está grabando. Ya. ah, sí puse a Sí, grabar, ya aparece. sí les Ahí Perdón. está. aparece, me acuerdo que sí. Ah, no, sí, se está grabando. Muy bien. Lección 2, el llamado para servir a Dios, parte 2. Muy bien. Hermanos, en la clase anterior, ustedes, bueno, bien recuerdan, solo para abordar un poquito y refrescarles la enseñanza de la clase pasada, vimos dos tipos de llamados. ¿Se acuerdan? El llamado general y el llamado específico. Y vamos a ver un poquito más a fondo a qué se refiere estos tipos de llamados, llamado general y el llamado específico. Y hermanos, estos dos puntos, nos damos cuenta que en este servicio, hermanos, en este llamado al servicio general, ¿verdad? Eh, podemos ver que muchas veces, eh, aunque es un llamado a nosotros, a un llamado general, el Señor nos llama a servir en diversas maneras y este llamado es en especial para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en Él, ¿verdad? Nuestro principal llamado es a servir a Dios en las diversas áreas de la casa de Dios, pero también fuera. Pero muchas veces, hermano, el inconverso nos enseña muchísimo. ¿Saben por qué? Eh, Aquí, en lo particular, en la iglesia, hay una persona que ha estado llegando y esta persona es una persona muy conocida aquí en el pueblo, es adicto, eh, consume cocaína, pero cuando este muchacho se emborracha,
siempre, siempre llega a la casa de Dios, llega aquí. Y es uno de los primeros en mostrar servicio. Y aunque nosotros, no, muchas personas, espero que no pase en otros lugares, eh, muchos de nosotros que ya hemos recibido a Cristo, nuestra disposición siempre debe estar para servir, ¿verdad? Para ayudar, para poner, para quitar sillas. Pero en este caso, este muchacho es uno de los primeros en ver que si ya acabó el servicio, es uno de los que se levanta y si ve que un hermano está quitando las sillas o está poniendo sillas para el talento de las hermanas, es el primero en poner sillas. O si ve basura en la iglesia, es el primero que se levanta y recoge. Y es una persona que está disponible para el servicio. Y muchas veces, hermanos, nosotros aún siendo llamados a servir, solo miramos e ignoramos esta parte que es importante, porque el hecho de levantar una basura, del hecho de levantar una botellita que se olvidó, allí hermanos, estamos sirviendo en la casa de Dios. Y muchas personas olvidan este llamado, menosprecian porque quizás piensan que pues no es importante. Pero, hermanos, todas las áreas en el servicio para nuestro Dios es importante. Y este solo es un ejemplo de cómo aún muchas personas inconversas en nuestro trabajo, en la calle, pueden darnos ejemplo de cómo debemos servir. Incluso nos podemos sorprender que los menos serviciales, hermanos, son personas que conocen a Dios. Y no debe ser así. Nosotros debemos dar testimonio, no solamente en la iglesia. Aquí vamos a aprender, hermanos, el día de hoy que el principal lugar donde nosotros debemos empezar a servir es en nuestra casa. Allí es donde nosotros debemos empezar a practicar. Ahora, también nosotros vimos el punto de llamado en específico. Un llamado en alguna área específica, ser misionero, ser pastor, maestro, ¿verdad? De donde se requiera, ¿verdad? Esta necesidad, pero es todo esto, hermanos, es a base de la imposición de las manos en el liderazgo de la iglesia, con los ancianos, con el pastor, ¿verdad? Con el líder principal. Entonces, el llamado específico conlleva esto, en la imposición de manos de los ancianos o del pastor. Un llamado, hermanos, que podemos ver que también este llamado específico es el llamado de tiempo completo, también se conoce de esa manera. Y aquí, hermanos, vamos a centrarnos un poquito en este punto del llamado específico o llamado de tiempo completo. Y este llamado, hermano, no necesariamente necesita o se necesita de alguien que haya tenido alguna preparación, ¿verdad? Tener algún doctorado en teología o tener una licenciatura en teología, no es así. Es importante, hermanos, que sí estudiemos, pero no estudiamos para ser pastor, no estudiamos para ser misionero, ¿verdad? Este llamado solamente y únicamente la da Dios. Y podemos ver, hermanos, con la palabra de Dios misma, ¿verdad? Que este llamado, hermanos, es un llamado también para personas comunes, sin ninguna preparación, cualquier persona, pero de acuerdo al plan y en el propósito de Dios. Pedro fue una persona común, ¿verdad? Una persona como usted y yo. Él fue un pescador, pero fue llamado a una labor específica. Judas, un revolucionario, pero llamado también a una labor específica. Mateo, un cobrador de impuestos, pero también llamado para ser un discípulo. Entonces, y este llamado, tiempo completo o específico, es cuando Dios llama para cumplir alguna tarea o una misión específica. Vuelvo a repetir, y esta labor específica puede ser un misionero,
un líder, un pastor, un evangelista, etc. Y cuando se da este llamado, hermanos, de tiempo completo o específico, eh, resalten esta parte. Si usted está apuntando, resáltelo o póngalo en letras grandes para que no se lo olvide. Este llamado siempre debe tener confirmación, ¿sí? Debe tener confirmación del liderazgo de la iglesia, ¿sí? De los pastores o de los líderes, ¿no? A la cual pertenezco, a la iglesia que yo pertenezco. Y hermanos, este llamado no es de forma personal, no se autonombran pastores, no se autonombran misioneros, ¿verdad? No es de forma personal, es un llamado de Dios que confirma con los líderes, ¿verdad? De la iglesia, con los pastores, y es el pastor quien impone manos para delegar la autoridad. Entonces, a menos puede ser de manera personal, si yo no estoy en un lugar, por ejemplo, si estoy en un lugar donde no hay iglesias o no hay un lugar donde me pueda congregar, donde no haya alguien que pueda confirmar mi llamado, allí sí puede haber un llamado personal. Si usted se encuentra en Corea del Norte, lógicamente ahí es difícil que encuentre una iglesia para, para tener esta confirmación con algún líder, con la imposición de manos, ¿verdad? O Afganistán, o Somalia, o Irak, esos lugares donde es muy difícil encontrar un lugar para congregarse. Pero si usted pertenece a una iglesia, entonces no puede tener un llamado en personal. O sea, que yo diga, Dios me llamó para ser pastor, Él me lo reveló solamente así y me separo de la iglesia y yo soy pastor, busco a mis miembros o me llevo a mis miembros y entonces me autonombro pastor o apóstol, ¿no? No es así. Debe haber confirmación del liderazgo de la iglesia, imposición de manos del liderazgo de la iglesia. Ahora, lo común, hermanos, es que siempre debe haber esta confirmación. Allí resalto, debe haber confirmación del lugar donde yo pertenezco, de la iglesia, con mis líderes, con mis pastores. Ahora vamos a ver las citas que nos hablan de este llamado. Vamos a Romanos 1:1 y dice de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí notamos, hermanos, entonces que hay un llamado muy específico, ¿sí? El llamado para ser, aquí vemos que Pablo fue llamado a ser apóstol, ¿verdad? Un llamado muy, muy específico, llamado al evangelio, a un llamado de tiempo completo para llevar el evangelio a los gentiles. Vamos también a Primera de Pedro 1:1. Nuevamente, hablando de Pedro, dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí vemos nuevamente entonces como Pablo a Pedro ha llamado a ser apóstol. El apóstol, hermanos, tiene varias funciones. Una de las definiciones es que es un mensajero, ¿sí? En el caso de Pablo, eh, y de Pedro eran hombres mensajeros, llamados a llevar el mensaje, el evangelio de Dios para establecer o levantar iglesias donde no las hay. Esa es una de las características de las personas, pues que son elegidas en aquel tiempo como apóstoles, ¿sí? Establecen iglesias donde no las hay, levantan iglesias donde no ha habido, y es la característica del apóstol, que también en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que hacían milagros y prodigios. Hoy en día, estas características de los apóstoles, hermanos, difícilmente las encuentran.
Unos se llaman, o se dicen ser, llamar o se autonombran apóstoles, pero no son capaces de ir a lugares donde no hay iglesias, levantar iglesias, establecer iglesias o hacer lo que los apóstoles hicieron en su momento, o ser mensajeros, ¿verdad? Únicamente están dentro de su iglesia. Eso no es ser un apóstol. Aquí están las características de los apóstoles que fueron llamados por Dios. Vamos también a Efesios, capítulo 4, versículos 11, perdón. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Vamos a ver aquí, hermanos, según aquí como menciona la palabra de Dios, los 5 dones ministeriales. No son ministros que se ganan, ¿verdad? No son dones que se ganan por estar en un instituto. Yo he escuchado muchas veces, hermanos, que algunos dicen, métete al instituto y te vas a graduar como pastor. Estudia para ser pastor, ¿verdad? Y no es así. Como les mencioné cuando iniciamos en este instituto, nosotros, hermanos, no les estamos enseñando o no se van a graduar únicamente como pastores, sino que en el transcurso del trayecto del instituto, el Señor les va a ir moviendo, llevando algún llamado en específico. El Señor desea para su servicio. Algunos de ustedes van a ser pastores en su momento, algunos evangelistas, algunos maestros, y van a tener su llamado en específico. Pero aquí no formamos únicamente a pastores. No, no se estudia para eso, sino que el Señor es quien hace el llamado en específico, ¿no? Y Efesios 4, 11 al 12 nos lo menciona. ¿Verdad? El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay una palabra en el verso 11, hermanos, la palabra constituyó. ¿Qué significa esta palabra? Constituir significa que estableció. ¿Quién estableció? ¿Quién ordenó? Y él mismo constituyó. Nuestro Señor Jesucristo. Alguien entonces que es llamado a algún don ministerial puede tener eh, otra característica de otro don ministerial, claro que sí. Si es posible, en el caso de Pablo, fue llamado a ser apóstol, pero él también tenía la característica de ser profeta y también fue evangelista, ¿verdad? Llevó la palabra, compartió la palabra y no solamente tuvo 2 dones ministeriales, sino que también tenía hasta 3. Y Dios puede, entonces aquí podemos mirar que estos dones ministeriales son importantes en nuestra vida. Claro que hoy en día, hermanos, muchas personas se jactan en decir, yo tengo o me falta, ¿verdad? Yo estoy a punto de tener los 5 dones ministeriales. Hermanos, cuando escuchen a este tipo de personas, tengan cuidado, porque cuando tenemos los dones ministeriales damos gracias a Dios, pero no nos jactamos, ¿verdad? Ni queremos incluso que sepa. Dios es el único que puede darnos ese don ministerial, este don específico, y nadie más puede tener los 5 dones. Únicamente Jesucristo fue el que tuvo estos dones, 5 dones ministeriales obrando en su vida. Otra persona en la actualidad no hay. Nadie más pudo tenerlo más que Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 13. Sí, podemos abordar hasta el 13. Dice hasta dónde puse. Creo que sí. A ver. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Naén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando a estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí ayúdenme, hermanos. Aquí no sé quién tiene el micrófono encendido y que le pongan silencio, por favor. No puedo ver. A ver, ya. Ok. Entonces, les comentaba, hermanos, en este llamado en específico, pero también un llamado con confirmación. En esta lectura que acabamos de hacer, hermanos, es un llamado con confirmación por el liderazgo de la iglesia. Seguimos aquí, hermanos, lo que miramos en este llamado específico de tiempo completo, estas características que tenían los profetas, ¿verdad? Los maestros, el liderazgo que estaba, que en ese momento, ¿verdad? Hicieron algo que era parte, ¿verdad? Para pedir la confirmación del llamado de estas dos personas. Entonces aquí miramos que el liderazgo, habiendo orado y ayunado, fueron y confirmaron, ¿verdad? Ellos ya tenían un llamado, ya había ese sentido, ya se miraba con la labor que ellos hacían, y ya había como un paso a lo que el Señor quería para sus vidas, Pablo y Bernabé. Solo estaban esperando entonces la confirmación de este llamado para poder cumplir el propósito de Dios. Y aquí vemos también otra cosa que hicieron el liderazgo de la iglesia, que después que oraron nuevamente y ayunaron, impusieron las manos, y esto de cuando habla de imponer las manos, hermanos, habla de la ordenación. La ordenación es cuando el liderazgo ora por la persona, la encomiendan para el llamado y ahí se ejecuta la transmisión de autoridad y luego son enviados a la misión que Dios les ha encomendado. Entonces, debe haber tres cosas: el llamado, la confirmación a través de los líderes y la otra es la imposición de manos hacia la persona que tiene el llamado. Pero esto debe ser dentro de la iglesia a la cual pertenezco. No puedo recibir ordenación pues, de otro que no me conoce, ¿verdad? Tiene que haber alguien que pues sepa tu vida diaria o sepa tu testimonio, sepa qué tipo de persona es. Otro ejemplo que podemos ver es segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces aquí vemos, manos, el encargo, ¿verdad? La imposición de manos al pastor, Timoteo, ¿sí? La ordenación por parte de la iglesia para servir como pastor en la iglesia de Éfeso, para el tiempo que Dios, pues, designe. Él es quien dice cuándo, cómo, y aquí vemos este llamado, ¿verdad? Este llamado para Timoteo, la confirmación, pero también la ordenación. No es el llamado, este tipo de llamados de tiempo completo o en específico no es un llamado de persona a persona. No solamente viene la persona y te dice, ¿sabes qué? Te voy a elegir para hacer esto. No, nos va a tocar estar en la posición, manos, de designar a alguien para algún llamado, ¿verdad? Pero tenemos que estar bien seguros que tenemos la confirmación de parte de Dios para asignarle a la persona el llamado que Dios desea para la persona.
Ahora, si yo lo designo por designar, entonces solamente es un llamado de persona a persona. No está la dirección de Dios. Debo estar consciente, debo estar seguro de que esa persona a la cual voy a asignar o voy a orar por él, debe estar confirmado de parte de Dios, de parte de un líder. En su tiempo, el tiempo de Dios, que en la manera y en el lugar que Dios requiere. ¿Sí? Un punto también importante, cuando está el llamado y aún, o sea, usted o yo, si nosotros no sabemos cuál es el llamado o no ha habido confirmación todavía de parte de Dios para algo en específico, solo algunos dicen, siento que estoy llamado para algo, pero aún no sé qué es, no me han confirmado, tampoco yo sé es en específico que sientes ese llamado, sí, pero aún no tienes la confirmación. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Únicamente, hermano, tienes que servir en el área general. Involúcrate, no esperes un llamado en específico para empezar a hacer, para empezar a servir, ¿verdad? Tengo que servir en las áreas generales y esto nos llama el Señor para la preparación, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, voy a esperar que Dios me llame para, para esto. Voy a esperar que Dios me llame, que me confirme para empezar a servir. No, desde ya, desde que nosotros recibimos a Cristo, tenemos este llamado, al llamado general para servir en la iglesia, para servir a otros, ¿verdad? Luego el Señor va confirmando y nos va llevando en el área específica. No todos, hermanos, iniciamos siendo pastores. No todos iniciamos siendo pastores. Todos los pastores iniciaron sirviendo en alguna área. Yo me acuerdo de la pastora Yamili, creo que mayormente todos los pastores ahí, los de Mérida, saben quién es la pastora Yamili. Por muchos años, y hace muchos años, yo la conozco porque ella fue una de mis maestras. ¿Sí? Yo también por mucho tiempo fui maestra en la escuelita, en la escuela dominical, y el Señor nos va forjando, ¿verdad? Para una área específica. Y es importante, por eso, hermanos, es importante que usted sirva en alguna área, para que el Señor vaya especificando en qué área usted va a tener su llamado, ¿verdad? Puede ser ujier, puede ser maestro, puede estar en cuneros. Hay muchas áreas donde nosotros podemos servir. Si usted no está sirviendo en alguna área, empiece. Es importante. Tiene que servir. Ponte disponible y deja que Dios haga su obra, ¿verdad? En su momento y sirve en el área. El servir en esta área general es parte de la preparación. Es únicamente la preparación. ¿Sí? Si yo no sirvo en esta área especial, general, perdón, no esperes un llamado específico, que no la va a ver. La preparación, ¿verdad? Servir en el área general es la preparación para recibir un llamado específico. Nunca también digas o te autonombres, ¿verdad? Con un nombre, pastor, misionero, evangelista. No. Tienes que esperar el llamado específico de nuestro Dios. Ahora, hermanos, terminamos con este llamado en específico. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito también al llamado en el servicio general. Y quiero empezar con esto. No hay mejor momento o no hay mejor llamado que servir al Señor en esta área general. Es un privilegio, hermanos, de poder hacer esto, de poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestra vida para el servicio de nuestro Dios. Alguien pudiera tener el llamado, ¿verdad?, para servir al presidente, algún artista cristiano,
o a la nación. Y fíjense en la o en cómo se muestran las personas cuando son llamados a servir a algún presidente o a la nación. ¿Se imagina o ha entrevistado a algún soldado que sirve a la nación? ¿Cómo se sienten? Yo solo mirarlos y digo, son hombres entregados a la nación. Y si tú investigas ahora con la Guardia Nacional aquí, a veces los veo, digo, les pregunto ¿qué se siente ser soldado? Creo que dirían es privilegiado, ¿verdad? Es un privilegio servir a nuestra nación. Con orgullo, seguramente van a contestar, ¿verdad? Esta respuesta es un orgullo servir a la nación. ¿Qué de nosotros, hermanos? Nosotros, usted y yo, no servimos solamente al presidente o a la nación, servimos al Rey de Reyes. Ninguna otra persona va a ser llamado, ¿verdad? Va a recibir este llamado tan gratificante allá en el mundo, ¿verdad? Sino que usted y yo somos privilegiados para servir a nuestro Dios. Entonces, no menosprecie que sea llamado para limpiar los baños, para barrer la iglesia, para lavar los trastes. Hermanos, siéntase privilegiado. Ahora, si pones tus pensamientos en que estás sirviendo a una persona, entonces está aquí. Todo lo que haga, sea como para Dios y no para los hombres. Da tristeza, hermanos, cuando algunas personas dicen, hermano, ¿puedes servirme en esto o en aquello? No puedo, no tengo tiempo, el trabajo, la escuela, lo otro. Pero hermanos, algo es muy cierto. Cuando alguien deja de servir, algo pasa. Empieza a venir un decaimiento espiritual. Y es muy cierto. Por eso es importante que si usted no está sirviendo en alguna área de su iglesia, empiece a hacerlo. Empiece a servir. Deja que Dios la vaya perfeccionando para su llamado en específico. Por eso, si tú no sirves, sirve, ¿no? No dejes, si estás sirviendo, no dejes de hacerlo. ¿Alguien? Aquí quiero preguntarles, ¿alguien quiere conocer la voluntad de Dios? Levanten la mano. ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios? La respuesta, ahí está. Nunca dejes de servir. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque venga lo que venga, pase lo que pase, no dejes de servir a Dios en el servicio general. Este servicio general es para todo creyente que hemos sido llamados a la salvación. Tuvimos la clase pasada también. Debemos entender, hermanos, que la vida cristiana es una vida de servicio activo, es siempre, siempre vamos a servir, ¿verdad? Por muchos años, hermanos, se ha malentendido que el único que podía servir era el sacerdote o el cura, ¿verdad? Muchos que han venido de esta de este conocimiento o de la raíz católica, pueden saber que pues, los únicos que podían incluso leer la Biblia eran católicos, ¿verdad? Y desde ese tiempo se produjo y a raíz de todo esto se involucró esta tradición católica y muchos hermanos, hasta la actualidad piensan que no deben involucrarse en el servicio y piensan que el que sirve debe ser únicamente el pastor, aquel que tiene un llamado en específico, los líderes de la iglesia son los únicos que deben servir, pero no es así. El servicio no es exclusivo para líderes y pastores. Usted ha recibido a Cristo, debes involucrarte en algún servicio, en alguna área, ¿sí? Y el servicio es para todos, sin excepción y sin excusa. ¿No? Sé lo difícil que es. Los que somos mamás y ahora lo puedo comprender. El tiempo cuando tenemos un bebé en casa absorbe mucho. Pero algo que pude aprender de mi pastor
es que la noche es larga y cuando mi bebé duerme en la noche es tiempo para estudiar, es tiempo para preparar la clase. Hermanos, esto no lo puedo lograr durante el día, pero en la noche puedo hacer. Entonces, tenemos excusa, nos toca desvelarnos algunas horas, algunos días para servir, para preparar la clase con los niños, para hacer algo. No, creo que no tenemos excusa. Solo requerimos organización en nuestro tiempo para poder servir a Dios, pero también para poder servir a los demás en la tierra. Y nosotros, hermanos, somos llamados también para servir a los demás. Sirvo en la iglesia, muchos hacen esto. Sirvo en la iglesia, pero en la casa no. En la iglesia soy capaz de trapear el suelo, ¿verdad? El suelo que no tiene piso de tierra. Pero en mi casa ni siquiera puedo levantar mi plato para poder llevarlo al lavaplatos. El servicio, hermanos, es en la iglesia, en la casa. Yo empiezo a hacer esto, entonces esto no concuerda, no checa, ¿verdad? Sirvo en la casa de Dios, también en mi casa. Comienza este servicio en casa. Papás, cuando yo hago esto, o mamá, cuando yo hago esto, voy a mostrar una autoridad sin tener que hablar. Si el hijo está viendo que papá lava los trastes, no va a pasar nada, ¿verdad? Muchos piensan, y no es, ¿cómo les diré? Muchos dicen que es machismo o es feminismo, que nosotros, por ejemplo, yo les puedo testificar que mi hermana hace labores incluso de hombres, porque muchas veces está ausente mi cuñado y ella es capaz de poner una taza de baño hasta eso. Yo me sorprendo en cómo ella puede lograr tantas cosas siendo una mujer. Y así el hombre también hoy en día, ¿verdad? Puede lavar un plato, puede trapear, no va a pasar nada, ¿verdad? No hay machismo, no hay feminismo, cuando nosotros hemos entendido que lo que nosotros hacemos no es por la esposa, ¿verdad? O por el esposo, sino que es mi amor hacia Dios y veo la necesidad en casa, me muevo a hacerlo porque amo a Dios, porque amo a mi esposa. Todo lo que yo hago, hermanos, si yo lo hago pensando en Dios, lo voy a hacer de la manera correcta. Nunca piensen, hombres, lo digo porque mayormente sucede, nunca piensen que ustedes son el rey de la casa. ¿Quién debe ser el rey de la casa? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si es Jesucristo, yo soy un siervo, debo servir. El propósito de Dios para mi vida entonces es que yo sirva. Siempre sirve a otros, sirve a Dios. Ahora, ¿dónde debo de servir? Y lo podemos comparar, ¿verdad? Con nuestra Todos vida lados. misma. ¿Dónde debo servir? Yo no puedo meterme únicamente en la casa de alguien y ponerme a limpiar, porque me va a ver el dueño y me va a sacar, ¿verdad? ¿Dónde debo empezar a servir? Donde tú naciste, en tu casa, en tu iglesia. Pero también el Señor nos manda a servir a otros, ¿verdad? Pero aquí me está llamando a empezar a servir en mi casa, en mi iglesia. Si Cristo vino a la tierra, hermanos, siendo rey, vino a la tierra para hacerse siervo, porque yo no quiero ser un siervo. Debo ser un siervo de Él. Somos el resultado de la obra maravillosa de Cristo por su sangre. Entonces, si somos este resultado, sirven. Fuimos hechos siervos de Dios, ¿verdad? Siervos significa esclavos. Romanos 6:22 dice de esta manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos que siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces,
Nos recalca, ¿verdad? Fuimos hechos siervos de Dios para servir a Dios y no al pecado. Si Él nos libertó, entonces debemos enfocarnos en servirle a Él, porque Él nos sacó de la esclavitud, ¿sí? Filipenses 2:5 dice, bueno, hasta el 9:3. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ven? Lo que Dios, ¿verdad?, ocupa. Nosotros, hermanos, no ocupamos un trono. Y muchas personas aún toman de esta manera, yo no puedo hacer nada porque yo soy de la alabanza, porque yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Se aferran a lo que tienen y no quieren servir porque tienen quizás para ellos un servicio de alto nivel, pero todos hemos sido llamados al servicio, ¿sí? Dios no se aferró, no se aferró a su trono, incluso dice, se despojó. ¿Y qué debo hacer yo? Despojarme también. Despójate, hermano. Organízate. Organiza tu tiempo para servir. Organízate para poder decir cuando te pregunten, ¿puedes servir en esta área? Claro que puedo. Haz raíces profundas en Cristo, hermano. No en el hombre, no en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre y la iglesia te pueden fallar, pero Cristo no. Y esta frase, hermanos, más adelante que menciona, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces también aquí nos enseña, ocupa esta frase de la palabra se humilló, y esta es la actitud, hermanos, que nosotros debemos tener. Cada cristiano debe tener la actitud para servir. Nos va a tocar humillarnos algunas veces, ¿sí? Porque algunas veces vas a recibir órdenes de personas que son menores que tú, ¿verdad? Ejemplo, en actividades. Va a tocar recibir dirección, quizás el líder de coordinación va a ser un joven y tú tienes 60 años o 50 años y el joven te va a decir, hermano, ¿puedes servir en esta área? Siendo alguien que tiene un liderazgo quizás más alto, porque hermanos, en realidad no hay liderazgo más alto. El pastor tiene un llamado para predicar la palabra, así como el maestro, y no hay niveles en el servicio, hermanos. Todos, si servimos a nuestro Dios, no hay niveles. Así como el pastor es importante, también el maestro es importante para el servicio de Dios. Y a veces nos va a tocar decir, sí, hermano, claro que puedo, ¿no? Aún siendo alguien joven, alguien, y aquí podemos ver también un ejemplo de, por ejemplo, si un misionero es menor, además de ser encargado de misiones, el pastor o algún pastor la acompañe y este misionero tiene que darle alguna orden, alguna dirección para que se pueda llevar a cabo en el evangelismo, pues en lógica el pastor tiene que someterse, ¿verdad? Humillarse aún siendo un pastor. ah, y de esa manera vemos cómo Jesucristo lo hizo, se humilló para servir. Y el que se humillare, dice la palabra de Dios, hermanos, si nosotros nos humillamos, seremos enaltecidos. Pero aquel que se exalta y dice, ¿quién es esta persona que me dice que yo haga? No es nadie, es un chamaco, es una, tengan cuidado. Siendo la persona, si esa persona ha tenido o le han designado algún liderazgo, hermanos, nuestro deber es someternos bajo la autoridad de aquella persona.
Porque si no lo hacemos, hermanos, el que se exalte de la palabra será humillado. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ser humillados o ser exaltados? Ahí usted toma la decisión. El llamado de Dios es un acto de gracia. No es algo que se obtiene porque lo merezcamos o porque eres muy capaz o porque te preparaste o porque estudiaste tantos años en el. Es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido y es un privilegio, hermanos, de que podamos servir a Dios. Mucha gente se pone en bonito y dice, yo no puedo servir. Lucas 17:10 afirma que el servicio es algo, hermanos, inmerecido. Y aquí van a ver qué palabra ocupa para esto. Dice Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿A qué se refiere con esto? A veces, ¿verdad? Dios te manda a hacer algo, incluso, no Dios, vamos a poner el ejemplo, tu líder, y lo hiciste porque te mandaron a hacerlo, ¿verdad? Lo hiciste porque te mandaron a hacerlo, entonces aquí dice, considérate un siervo inútil, ¿no? Para el mundo, hermano, si quiero hacer hincapié a esto, para el mundo la palabra inútil significa alguien que no sirve para nada, ¿verdad? Pero aquí la palabra que ocupa inútil en el griego dice que es una persona inmerecida, que no merece ese lugar. Valoremos entonces, hermanos, el servir a nuestro Dios. Ningún siervo o servidor de Dios puede o debe jactarse de nada. No te jactes con lo que el Señor te ha permitido hacer o servir. Nunca digas, si yo no estuviera, esto no saldría así. Nunca digas, si, si no llego, no pasa o no se hace. Nunca te jactes en esto. Solo debes cumplir. ¿Verdad? Solo haz lo que Dios te dice. Hazlo como para Él. Todo lo que hagamos, otra vez recalco, todo lo que hagamos, hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Si Dios te puso como director de líderes, director, ¿verdad? De maestros, como directora, con ganas, ¿verdad, hermanos? Debemos estudiar la palabra de Dios. Si Dios me puso como maestro, debo estudiar, pasar tiempo con Dios, prepararme para dar una clase, porque tristemente, hermanos, he visto muchos maestros que llegan a dar la enseñanza y el día que les toca la enseñanza se está preparando, o un día antes están estudiando. La preparación es con anticipación, ¿sí? Es importante pasar tiempo con Él. Si no lo hago, hermanos, si no paso el tiempo en la lectura, si no paso tiempo con Dios, entonces voy a servir en lo que encomendó, en lo que te encomienda Dios, no lo vas a hacer de la manera correcta. Entonces voy a quedar mal, no solamente con lo que sé, sino voy a quedar mal con Dios en lo que me llamó. No sirvas con mediocridad, sirve con el privilegio, con el que Dios te ha llamado. Y uno de los propósitos de Dios, hermanos, para nuestra vida es que le sirva a otros, estar sirviendo a Dios, pero cumpliendo su voluntad, ayudando a otros también, sirviendo a otros. Y lo más importante para el cristiano, hermanos, no es cuánto haga, no es que en qué tanto estoy metida para servir o hacer. No, no cuenta tanto, ¿verdad? Sino lo que hago, sea dos áreas que yo estoy cubriendo, una, pero que sea la voluntad de Dios que lo haga de la manera correcta. Si te llaman a ser maestro, hazlo de la manera correcta. Estudia, prepárate, ¿verdad? Y aunque el maestro muchas veces es muy visible, porque el maestro se la pasa ahí encerrado con los niños en algún salón, no es visible como el pastor.
pero los dos hermanos están haciendo la voluntad de Dios, entonces debe haber preparación. Sí. Así como un pastor, así como un maestro, debe haber preparación. Ninguno es menor, ¿verdad? Ni el pastor no es mayor en lo que Dios le ha designado, o el maestro es menor, no. Los dos están en el mismo rango, porque los dos están cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces, cuando entiendes eso, hermano, te quitas prejuicios, el ser reconocido, ¿verdad? Lo más importante, al menos aquí tenemos que recalcar, es hacer la voluntad de Dios. Servir a Dios no es una opción. Tenemos que tener el corazón de Jesucristo, que vino a servir y a dar. Estos dos verbos deben resonar en nuestra mente, en nuestro corazón. El servir y dar. Cuando habla de dar la vida, así como dio su vida Jesucristo por nosotros para servir a muchos, esto habla de un sacrificio. Sirve, pero sacrifica. Sacrifica tu vida, tu tiempo, lo que tienes que sacrificar. A veces tiene que ser, muchas veces, por ejemplo, te toca ser maestro y ese día que te tocó ser maestro hay fiesta, ¿verdad? Lo siento mucho, primero estamos. Tienes que sacrificar muchas cosas, hermanos, pero el Señor nos llamó para servir, para dar nuestra vida en sacrificio. Y esto, hermanos, entonces con eso terminamos con la parte 2 del llamado para servir.